¿Qué tal, amigos? Y eso lo hicimos bien, bro. Estuvo buena al mismo tiempo, ¿no? ¿Cómo están, amigos? Espero que estén muy bien. ¿Cómo estás, Josué? ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo estás? Súper contento, agradecido con Dios, con la vida, de poder estar aquí una vez más aquí contigo. Sí, y bueno, antes que nada quiero invitarlos a todos ustedes que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse, denle un buen like, compártanlo con alguien. Y bueno, este episodio va a estar buenísimo. Vienes con todo, bro. Cuéntanos de qué se va a tratar. Hoy estamos con todo, amigos. Antes de empezar, quiero empezar con esta frase. Dale. Que se me quedó en mi mente desde hace mucho, mucho tiempo. Y decía algo así como que el tiempo en el altar es muy semejante al de la televisión o al de la radio, porque vale oro. Así es que en este podcast, amigo, vamos a estar hablando acerca de la importancia de los buenos mensajes que escuchamos en la iglesia. Yo soy Roberto Ibarra. Yo soy Josué Fabián. Y esto es Chisme Santo, más reales que nunca. Yeah, let's go. Bueno, ¿qué tan importante, amigo, es un buen mensaje en la congregación? Primeramente, ¿cómo tú definirías un buen mensaje? Mira, yo definiría un mensaje que es práctico y que pues se pueda conectar a las personas. Que tu mensaje pueda traer un eco, puede traer no solamente un avivamiento en tu corazón y puede traer algo bueno, pero que te puedas ir de ese lugar pensando y diciendo, ¿sabes qué? Este mensaje de verdad fue para mí, habló a mi corazón. Creo que este es un buen mensaje para mí. O sea, un mensaje que vaya directamente a tu corazón. Correcto. Ese puede ser un buen mensaje que tú pudieras definir, ¿no? Sí. Yo creo que, no sé, yo creo que estamos viviendo un tiempo bien, no sé si difícil, delicado, un tiempo muy, de alguna manera controversial, Sí. por todo lo que estamos viviendo. Pero creo que los mensajes en el altar han de alguna manera tomado un giro totalmente diferente. Sí, definitivamente. Sin embargo, creo que no todos han entrado en esa ola de realmente traer un buen mensaje a la congregación. ¿Te ha pasado que has escuchado estos hermanos que se suben al altar y de alguna manera ellos no empiezan hablando de Moisés y terminan hablando del arca de Noé? Estás diciendo esos hermanos de que predican una tipo ensalada espiritual, bro. Esa es una ensalada total, es una ensalada que de alguna manera, o sea, tú dices, ¿qué quiso decir el hermano? O sea, ¿qué? No entendí el mensaje, no sabía realmente si me estaba hablando a mí o a quién le estaba hablando. Entonces, yo creo que es muy importante tocar este tema porque creo que hoy en día estamos bombardeados por la tecnología, que la tecnología pudiera suplantar, no sé si esa es la palabra, pudiera de alguna manera sustituirse por un buen mensaje. Sí, muy cierto. Y ¿sabes qué? No hay nada más horrible que salgas de un lugar y salgas confundido o que salgas, de verdad, hoy desperdicié estas 2 horas de mi tiempo. ¿No te ha pasado eso? No, sí, o sea que la alabanza puede estar muy buena. Claro. La adoración, aún el que está dirigiendo, pero cuando llega el momento de la predicación, es como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Y sabes una de las cosas de que la alabanza y la palabra tienen que ir de la mano. De hecho, no sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado que he hablado con ciertas personas y me han dicho, ¿sabes qué? La alabanza está a lo que va, está al 100, está buenísima, pero la palabra no está ahí. No. Y creo que muchos se pueden identificar con eso. Muchos Sí. van a la iglesia por la música o por la alabanza, pero no van por la palabra. Por la palabra. Porque tal vez no se pueden identificar o en sí la palabra no es relevante a este tiempo. Yo creo que la palabra juega un papel bien importante. ¿Un pepino? Un pepino. Sí, yo creo que la alabanza juega un papel bien importante porque la alabanza la predicación va a hacer que tu vida sea impactada y que puedas conocer a Jesús. Porque la alabanza y la adoración nos ayuda a acercarnos a Dios en una intimidad. Pero la predicación es Dios hablando a tu vida. Correcto. La predicación no solamente te va a confrontar tu estado emocional, espiritual, sino también que va a traer un encuentro diferente cuando es cristocéntrico, ¿no? Pero también Sí. hacerlo de una manera
relevante de una manera, ¿qué se puede decir? Una manera básica. No sé si te ha pasado que has escuchado predicaciones de que tratan de usar palabras rebuscadas o tratan de usar palabras que ni ellos mismos entienden. Sí. Y las personas se dicen, yo ni sé lo que quiso decir aquí. Y tenemos que recordar una cosa, que la iglesia está compuesta de diferentes tipos de personas y Sí. no todas las personas podemos asumir que todas conocen Biblia o todas las personas saben de Dios, o no podemos asumir de que todas las personas que están adentro de la iglesia te van a entender tu mismo lenguaje. Entonces creo que cuando se viene de predicar, o bueno, las personas que van a predicar lo tienen que hacer de una manera, no sé, un balance natural, un balance que todos puedan entender. ¿Tú crees que todos deberían de estar usando un altar para predicar? No, pues la verdad no creo que se necesita de un altar para predicar. Creo que esa es una manera errónea que muchos piensan de que si no estoy detrás de un altar no puedo predicar. Creo que a veces nuestras acciones pueden predicar más que palabras. Nuestra manera como nos conducimos en la vida puede predicar mucho mejor de lo que puedes hacer tal vez en un altar. Creo que nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos, son como una hoja de papel, man. Y creo que ahí es donde podemos llevar el evangelio. Y ahora en día podemos llevar el evangelio en muchas maneras, en social media, hablando con amigos, como dije hace un momento, de la forma como nos presentamos, detrás de un púlpito, si lo quieres llamar así, detrás de una tarima, afuera en la calle. No sé, hay muchas maneras donde podemos predicar el evangelio. Pero así como un ejemplo, lo que tiene que ver en cuestión de la iglesia, lo que tiene que ver en cuestión de los ministros de la iglesia. Entiendo perfectamente lo que me estás diciendo y es una verdad, porque nosotros no vivimos en una iglesia. Nosotros somos personas que tenemos una vida como cualquier otra persona, ¿no? No importa si eres ministro, ¿no? O sea, uno hay que pagar biles, uno se enferma, uno tiene que salir con la familia, uno tiene hijos, te casas, o sea, tienes como una vida, ¿no? De alguna manera fuera de las cuatro paredes. Pero hablando un poquito acerca de lo que es las personas que están en la iglesia, los ministros y todo el rollo, ¿tú crees que todos deberían de predicar o debería de haber unas ciertas requisitos para aquellos que vayan a predicar? Mira, no sé si me explico. Sí, claro. Creo que todos pueden predicar. Todos tenemos la habilidad de hablar acerca de Jesús. Todos tenemos la responsabilidad como cristianos de poder llevar ese mensaje, pero no todos se quieren preparar para hacerlo. O no todos tienen el corazón para enseñar y también para aceptar. Sí. Porque creo que, como lo dije, todos lo podemos hacer, pero no todos quieren, sí, aprenderlo de la manera correcta. Porque obviamente hay una manera correcta, ¿no? Supongo, de poder preparar un mensaje que vaya no solamente que vayas a conectar con tu iglesia local, pero también sabes la necesidad que hay en tu iglesia, ¿no? En tu caso, tú predicas en tu iglesia, vas a predicar en diferentes lugares, eres evangelista, conferencista. Me imagino que antes de que te prepares para dar una predicación, también te pones a pensar de tipo de lugar que vas a ir a predicar. ¿Cuál es tu proceso? Me gustaría saber, man. Yo creo que, bueno, primero que nada, Sí. desde que yo descubrí que podía hablar enfrente de la gente, una de las primeras cosas que yo hice era prepararme. O sea, siempre lo digo. Buenísimo. Leer, leer y leer. Mucha gente súper espiritual está en contra de eso. Sí. Porque te dicen, no, la mucha letra mata. ¿Qué dice? Entonces, la Biblia, eso sí. es lo que tienes que leer, ¿no? Exacto. Entonces, como decía un maestro mío de teología, decía, tú tienes que saber más que la Biblia. O sea, en el contexto no era de que solamente tienes que saber Biblia, sino te tienes que de alguna manera equipar con más conocimiento para que tú lo puedas implementar. Entonces, entre más herramientas tú tengas, mucho más efectivo va a ser tu mensaje. Y vas de alguna manera, yo siento que un mensaje es como una pistola. Si tú no sabes a lo que tú le estás tirando, o sea, no vas a tener resultados. Sí. Entonces, ¿para qué es un mensaje? Un mensaje es para que la gente tome una decisión. Cualquiera sea que, si vas a hablar, por ejemplo, de que la gente se congregue, bueno, tu mensaje tiene que ser puntual y que hagas que de alguna manera a través de la palabra la gente se congregue. Que tú quieres que la gente se mueva a evangelizar. Tu mensaje tiene que ser muy, muy directo en el sentido de que tienes que saber por
qué tú vas a dar ese mensaje y qué resultado es el que tú quieres. Sí. Entonces la gente a mí me dice, qué bonito, cómo Dios te usa. Pero, o sea, Dios va a hacer la parte espiritual. Claro. Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer. Pero tú tienes que prepararte lo mejor que tú puedas para que ese mensaje sea un mensaje, como tú decías hace rato, que llegue a lo más profundo del corazón. Y entre mejor tú te prepares y yo me prepare, pues de alguna manera Dios va a poder usar mejor tu voz, tus palabras, Sí. lo que tú quieres hacer. Y sabes, esto me pone a pensar en algo. Creo que como predicadores, antes de cualquier cosa tenemos que ver algo, que somos comunicadores de la fe. Y creo que muchas veces como comunicadores, por ejemplo, cuando miras a alguien que está dando un reportaje en la televisión, no creas que simplemente están leyendo lo que detrás de la televisión lo que están diciendo. No, tiene que haber una preparación para eso porque son comunicadores. No sé si ¿tú ves deportes, Robert? ¿O eso va en contra de tu religión, varón? Eso va en contra de mi religión, varón. No, sinceramente, no soy muy fan de los deportes. Te puedo hablar como de otra... de otra cosa, pero arriba el América, señores. No, ¿sabes por qué estaba diciendo eso? Porque si miras deportes, siempre hay alguien que está dando, básicamente que está hablando, está comunicando, ¿no? Cuando vas a ver una pelea de boxeo, por ejemplo, a mí me encanta el box, man. Cada vez que vas a presentar a alguien que va a boxear, puede ser muy malo el tipo que va a boxear con el bueno, ¿no? Pero le van a dar lo mejor de ellos. Un buen show. Un buen show. Ya. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que haber un buen comunicador. Esa persona está comunicando y está dando. ¿Qué más nosotros que estamos preparándonos para dar una palabra que no solamente se va a quedar ahí en una tierra vacía, sino que vas a impulsar a otros, vas a crear en ellos sueños, vas a traer vida, ¿me entiendes? ¿Qué más nosotros? ¿Qué responsabilidad más grande? Si esta gente se puede preparar de esa manera, ¿cómo nosotros como predicadores, como comunicadores de la fe, no nos tenemos que preparar aún más? ¿Te acuerdas de la primera vez que predicaste? ¿Para qué quiero acordarme, bro? Claro que sí. ¿Cómo fue esa experiencia? Man, la verdad, recuerdo de que la primera vez que prediqué, bueno, O sea, ¿cómo fue? ¿Lo hiciste para tu iglesia en un evento o para los jóvenes, un grupo pequeño? ¿Cómo fue y quién te dijo? Sí, de hecho lo mencioné en el podcast pasado, que la primera vez que me tocó predicar estaba muy joven y me tocó predicar en una reunión de jóvenes. Pero recuerdo la primera vez que me tocó predicar en un auditorio, en una iglesia. Y si escuchan eso, es mi perrito que se está rascando ahí. Porque mucha gente sabe, ¿qué es ese sonido que está pasando? Bueno, a lo que estaba diciendo, recuerdo la primera vez que me tocó predicar adentro de un auditorio en una iglesia en general. Y sí, era en un evento de jóvenes. Estaba casi temblando. Recuerdo que estaba sudando unos nervios ricos, ¿no? Sí, sí, sientes que el corazón ¿Cuántas se te va a personas salir. habían más o menos? A ver si me recuerdo, posiblemente como unas 100 personas. Tal vez no era una iglesia, no había mucha gente, pero bueno, esas 100 personas, tú piensas que son 1000. Te hicieron sudar, como dicen. Sí. Y recuerdo que me puse muy nervioso. ¿Y de qué? ¿Te acuerdas de qué hablaste o no? Lo logré. ¿Sabes qué? No recuerdo. Debería de recordarlo, ¿no? Pero no recuerdo en este momento, para serte sincero. Ya, la verdad que... ¿Tú te recuerdas la primera vez que predicaste? Sí, fíjate que la primera vez que yo prediqué fue en una célula. Uh-huh. Bueno, acá en Estados Unidos así se le llama. No sé si en otros lugares son los grupos pequeños. Ahora los gringos le llaman small meetings. Small groups. Ahora los Gen Zs, tú sabes. Los millennials, ¿cómo le llaman? Los millennials, ripped jeans, Adidas hats, jean jackets le llaman small groups. Sí. Ubícate, varón. Bueno, en aquel tiempo le llamaban células. Y claro. Haz de cuenta que me dice la líder de jóvenes que si yo podía predicar. Entonces, en mi mente yo iba a dar una conferencia, pero, así como tipo Dante. Sí, a lo grande. Yo iba a lo grande. Y recuerdo que cuando yo prediqué, hablé acerca de la importancia de evangelizar. Así, ¿no? De evangelizar. Y recuerdo que fue en el libro de Isaías.
Cuando Isaías tiene este encuentro majestuoso, sobrenatural, que Dios lo llama y que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces, haz de cuenta que para mí, yo me enamoré de ese, dijeron por ahí, de ese glamour. Así como, no en el mal sentido, ¿no? Sino esa sensación como de sentirte útil. Para mí esa es una sensación. Yo me imagino que tú sientes... Es como, yo lo llamo como una excitación. O sea, ¿por qué? Porque me siento como usado por Dios. No sé si tú sientes lo mismo en la música, cuando estás en la música y estás cantando y todo el rollo. O sea, no necesariamente, no quisiera que la gente se confundiera, porque muchos piensan que si no están en un altar, pues no sirven. O sea, cada quien tiene su área donde Dios te llamó. Sí. Y si Dios te llamó, por ejemplo, a estar en la puerta, hay personas que lo hacen y lo hacen de buena fe, de buena manera, y tú dices, wow, qué chido. Te reciben con una sonrisa, te dan la mano, claro, y tienen como que su gracia, ¿no? Entonces yo le diría a las personas que nos están escuchando, lo que sea que tú estés haciendo, hazlo con esa fe de que lo estás haciendo para Dios, pero disfrútalo. Disfrútalo. Sí, porque hay personas que están, por ejemplo, en la puerta y están diciendo, Josué, ¿por qué Josué está cantando? Y yo, no, así como algo así. ¿Sabes qué? De hecho, este fin de semana pasado me tocó predicar en un evento de puros líderes. Y la verdad sentí cuando me llamaron y me dijeron, Josué, puedes predicar el día sábado, van a ser puros líderes. Y la verdad entré como en un conflicto porque dije yo, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué tengo que hablar? Y bueno, básicamente no te quiero predicar todo el sermón que hice, ¿no? Pero básicamente lo que el Señor me estaba hablando a mi corazón es de que para tener líderes sanos, para tener iglesias sanas, tenemos que tener líderes sanos. Líderes con el corazón correcto. Líderes con buen carácter. Y es lo mismo que va de la mano lo que estás hablando. Habla, Señor, habla. Ahorita vamos a recoger ya la ofrenda. Y es lo mismo que estás hablando, porque creo que muchas veces como líderes, creo que cuando nos ponen a limpiar los baños o nos ponen a limpiar o aún a saludar a las personas, lo vemos como algo, como lo menospreciamos los comienzos pequeños. Miramos que a veces solo porque estás detrás de un instrumento o estás cantando o estás detrás de un micrófono estás haciendo la voluntad de Dios, cuando en realidad tú puedes hacer la voluntad de Dios aún saludando a las personas. No hay nada mejor, y siempre digo esto, la persona que va a dar la bienvenida antes que entren las personas a la iglesia, tú sabes que esa es una asignación tan profunda de hacer, porque tú no sabes si esa gente se va a conectar simplemente con una sonrisa, con un buen apretón de mano. Y creo que independientemente de lo que hagas, como lo que decías tú, independientemente de lo que hagas, en lo que sirvas en tu iglesia local, hazlo con amor, hazlo con pasión y no te complejes, no digas, no, ¿para qué me ponen ahí? Y creo que a todos nos ha pasado un tiempo, para ser sinceros. ¿Sabes qué? A mí a veces me sentía como mal, pero Dios va formando tu carácter, pues. Claro. Dios va formando un carácter. Pero yo antes, en mis inicios, como que me sentía mal. O sea, como que me daba una especie como de culpabilidad porque invitaban a alguien y no me invitaban a mí. O sea, hablo de la iglesia local, de cuando yo estaba en la iglesia. Y entonces haz de cuenta que venía alguien como de mi edad, más o menos, en ese tiempo, no sé, 17, 18, 20 años. Y yo decía, ¿y por qué a mí no me toman en cuenta como para predicar en un evento así? Pero me di cuenta que es un proceso y que de alguna manera, para que tú puedas dar un mensaje, tienes que haber ya vivido ciertas cosas también, que van a ayudar que tu mensaje tenga más fuerza. Sí. Hoy en día yo siento que predico con más fuerza. Mi mensaje es más directo. Mi mensaje tiene más carácter. Wow. O sea, yo siento que ya no es el mensaje de antes, aunque yo recuerdo desde que yo empecé, siempre traté de prepararme lo mejor que yo podía. Estudiaba a los grandes hombres de Dios, por ejemplo, no sé, Gigi Ávila. No quiero mencionar a todos porque no quiero aquí herir la fe de nadie, ¿no? Y luego puede ser que se comuniquen con Chisme Santo y van a decir, ¿por qué no me mencionaron a mí, no? Sí. Entonces, hay grandes hombres de Dios que yo siento que si Dios te ha llamado a una cierta cosa, pues tú veas cómo fue que le hicieron también. O sea, y no, con esto no te estoy diciendo que dejes a Dios a un lado, la oración a un lado, el ayuno a un lado, porque todo eso es importante. Sin embargo, yo creo que hoy en día, para que la iglesia o las personas vayan a la iglesia,
ellos están esperando también escuchar de parte de Dios. Sí. Hay un pastor en Texas donde lo critican mucho porque dicen que sus mensajes son muy motivacionales. O sea, es como más motivación que en realidad palabra. Pero aquí va la cosa, que quienes los critican son personas que no se preparan para dar un mensaje puntual. Son aquellos que dicen... Hoy voy a hablar lo que el Espíritu me revele. Exacto. Y tú te das cuenta, estos grandes hombres de Dios, por así decirlo, que aún salen en televisión, de alguna manera tienen estructurado un mensaje que no se sube nada más a lo que el Espíritu me diga. Sí. Que eso no es malo, no estoy descartando, pero digo, yo creo que si tú te preparas con tiempo, el Espíritu Santo también te puede respaldar de esa manera. Claro que sí. Y bueno, y para entrar en detalles aquí, ¿cómo uno se puede preparar? Porque yo creo que más de uno se está preguntando, bueno, qué chido lo que están hablando, pero ¿cómo me preparo? Muchos se van a preguntar, ¿cómo me preparo? ¿Qué hago? ¿Qué haces tú, Roberto, para prepararte? Bueno, pues yo primero que nada, lo primero que hago para prepararme, pido dirección a Dios. Sí, pido dirección a Dios. Yo creo que es lo más importante que tienes que hacer, pedir dirección a Dios, que es lo que ese determinado grupo de personas necesita escuchar. Porque no puedes de alguna manera decir, es lo mismo que la otra iglesia. Porque... Y bueno, ¿sabes qué? De verdad que hoy me sorprendes, Robert. Déjame darte un aplauso, varón. No, ¿sabes una cosa? Qué bueno que no me dices, por ejemplo, hace un tiempo atrás hablé con un muchacho y le hice la misma pregunta. ¿Y sabes qué me dijo? Que se metía al YouTube a ver las predicaciones para ver que el Señor le podía hablar. No, y aunque lo digo de broma, pero es cierto. Creo que al día de hoy, y bueno, antes que continúes con la respuesta, creo que ahora se nos ha facilitado todo. No solamente en la música, pero también en la predicación. Creo que tiene que haber búsqueda, como tú lo mencionabas. Tiene que también dejar que Dios hable a tu corazón, porque hay shortcuts también para llevar a eso. Donde te puedes meter a YouTube, te puedes meter... Ya hay libros, ya con predicaciones ya hechas. Sí. Y solo escribes punto por punto. Y bueno, creo que cuando quieres dar un mensaje que de verdad quieres hablar a la vida de alguien, tienes que hablarte a ti mismo primero, ¿no? Y bueno, pero continúa, Robert. No te quería robar ahí el tiempo, dale. No, sí, tienes razón. De hecho, bueno, mira, como yo te decía hace rato, son herramientas, yo creo que son herramientas que uno puede usar. Por ejemplo, YouTube es una herramienta. Los libros son una herramienta y eso lo puedes usar a tu favor para tu crecer, pero de alguna manera no puedes basar toda tu predicación en algo que tú escuchaste en YouTube, porque ese tipo de personas le están hablando a un cierto público que no es el mismo público al que tú le vas a hablar. Entonces, tú y yo necesitamos de alguna manera prepararnos específicamente con el tipo de personas que van de alguna manera a estar escuchando tu mensaje. No, sí, tienes razón. Y sabes, la manera como yo me preparo, bro, es de la siguiente manera, ¿no? También buscando de Dios, pero también me gusta ver la necesidad de cada evento o cada servicio. Diferentes iglesias a veces nos invitan, porque de la manera como te vas a presentar tal vez en una iglesia, tú tienes que ver eso, tienes que ver ese aspecto, ¿no? De poder conectar con las personas, dar un mensaje obviamente guiado por Dios, guiado por el Espíritu Santo, pero también tienes que ver, entrar al punto ese natural donde tú dices, ok, esto es lo que la iglesia necesita, ¿no? Sí. Fíjate que hace un tiempo atrás estaba escuchando a un hermano que solamente llegó a porrear a los jóvenes. Solo darle martillazos en la cabeza. Sí, solo llegó a regañada. O sea, como dijeran por ahí, bro, en mi país, a darle machete, bro. ¿Y sabes qué? Cuando yo estaba como líder de jóvenes, no sé si lo mencioné en el podcast sobre los errores que cometemos en el ministerio, pero recuerdo que una vez yo invité a un predicador y solamente llegó a porrearme a los jóvenes. No, bro. Y de verdad nunca más lo volví a invitar. Qué bueno. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no tenemos cuidado con el mensaje que vamos a llevar. ¿Cuánto cuesta ganarse un joven? Y no solamente eso, ¿cuánto cuesta retenerlo? O sea, en el buen sentido de que se quede, que se motive, y para que alguien llegue y te venga, los golpee todos. Sí, venga a porrearlos. Ahora, era lo que te iba a decir. ¿Cómo tú miras
desde que tú te acuerdas, los mensajes desde ahora, desde antes hasta el día de hoy, ¿han cambiado en algo? ¿Se Sí, siguen siendo definitivamente. relevantes los mensajes de antes o necesitamos de alguna manera cambiar la estrategia de cómo damos un mensaje? Bueno, definitivamente. Yo sí he visto un cambio en términos de predicaciones. En los años 90 se predicaba, bueno, basado en el país donde estaba, en la cultura que me encontraba, era un evangelio, se pudiera decir, un poco duro, tal vez, en el sentido de que era como santidad Jehová. Y creo que muchos se pueden identificar, y no estoy en contra, y no lo estoy diciendo en forma de chiste. Creo que todos sabemos que obviamente tenemos que cuidarnos y guardarnos, pero en los años 90 se predicaba mucho de eso. Y creo que la santidad la miraban aún en tu vestimenta, en tu corte de cabello. Aún, ¿sabes qué? Habían iglesias que no podías dejarte la barba, ni el bigote, te lo tenías que quitar. Eso era como... ¿Que era un pecado como o que era una ofensa a Dios o a la iglesia? ¿O? No, era como que no te mirabas como cristiano. Te estoy hablando Sí, de los 90s, 80s, de esos tal vez. años. Había un movimiento diferente, ¿no? Y bueno, creo que en cada país es diferente. Creo que el evangelio es el mismo. Tiene que ser cristocéntrico, tiene que ser el mismo. Pero creo que las estrategias cambian. Creo de que cuando nos permitimos a nosotros ser creativos, no cambiar la palabra, sino que ser creativos y pedirle a Dios cómo ser creativo, cómo puedo de verdad influir en alguien, cómo puedo influir, cómo puedo en realidad traer un mensaje que todos me puedan entender. Por ejemplo, yo me pregunto eso cada vez que me toca predicar, y eso que no lo hago tan frecuente, pero cada vez que me dan la oportunidad de predicar, yo me pregunto, yo me hago esas preguntas. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo porque quiero una aprobación de alguien? ¿O lo estoy haciendo porque de verdad quiero dar un mensaje? Tal vez para muchos pueden ser básico, tal vez para muchos pueden ser como algo como irrelevante, algo, no, eso está muy de niños. Yo prefiero traer un mensaje básico, pero que pueda tocar la vida de alguien. Yo prefiero traer un mensaje que para muchos ortodoxos de la Biblia puede decir, no, necesitan más Biblia. Yo prefiero conectar con alguien. Yo prefiero que alguien salga de ese lugar y el día que ellos me miren, pueden decir, ¿sabes qué? Esa palabra que dices todavía me recuerdo. Y no sé, para mí eso vale oro, para mí. Ya, yo estoy de acuerdo con eso. Hace poco me encontraba con una hermana y fíjate, me invitaron a un evento de jóvenes ya hace como 3, 4 años. Y yo ya me había olvidado de lo que había predicado yo en la iglesia. Y la hermana me dice, hermano, todavía me recuerdo el mensaje que usted dio aquella vez que lo invitamos. Efectivo. Y yo, hermana, ¿y de qué mensaje? Usted habló acerca del propósito de Dios. Wow. Y me gustó tanto que yo lo volví a enseñar a los jóvenes el propósito de Dios. Wow. Entonces, un buen mensaje, yo pienso que, como decía mi maestro de homilética, o sea, te tienen que entender como un niño hasta un adulto. Sí. O sea, a Jesús no venían a tocarlo nada más por tocarlo. O sea, podían entender lo que él estaba diciendo. Sí. Entendían los niños el mensaje que él estaba transmitiendo. Ahora, yo he mirado de alguna manera que los mensajes, muchas personas se quieren seguir quedando en el pasado. Predicando acerca de la vestimenta, predicando acerca de, más que de predicarte al corazón, te están predicando a tu exterior. Cómo tú te ves, cómo de alguna manera tiene que verse un cristiano. Y yo pienso que los mensajes de hoy van cambiando. O sea, no es que la Biblia cambia, porque dice la Biblia que la palabra de Dios permanece para siempre. Pero la manera como nosotros damos el mensaje y cómo nosotros vamos de alguna manera a impactar a esta generación es de alguna manera actualizándote. Sí. ¿Qué está pasando ahorita? ¿Qué está pasando, por ejemplo, no sé, los gays? ¿Qué está pasando con ellos? ¿Cómo es que de alguna manera a través de la predicación podemos impactar sus vidas? Porque no podemos atacar a la gente. Claro. Atacar nunca ha funcionado. Tenemos que de alguna manera utilizar ese tipo de estrategias. Yo he creído siempre que el poder de la palabra es muy poderoso, siempre y cuando lo sepas usar. Pero hay personas que no lo usan. Por eso es que yo siento que es bien importante que cuando un hermano o una hermana se sube al altar a predicar, tiene que ir preparado.
no solamente es amén, aleluya, amén y verdad, esas muletillas que uno tiene, sino que de alguna manera saber que tú le vas a hablar a un público en específico y que tu mensaje, como decía un hermano que antes de subirse al altar, él decía, mi mensaje es poderoso, mi mensaje es poderoso, mi mensaje es poderoso. Y ya cuando estaba en el altar, él soltaba la palabra y la gente se conmovía, la gente venía a los pies de Cristo. ¿Pero por qué? Si tú no crees en tu propio mensaje, ¿quién va a creer en tu mensaje? Y creo que parto con esto, Robert. Pienso de que antes de predicar y venir, tú sabes, antes de predicar tenemos que vivir lo que predicamos. Exacto. No puedes ir a contar simplemente historias. Yo escuché, ¿te ha pasado que has escuchado a predicadores? ¿Has escuchado a predicadores que han dicho, el hermano fulano de tal decía esto, o la Biblia dice, y que la Biblia dice? O el encuentro que aquella persona tuvo con Dios, pero tú no has tenido nada. ¿Qué tal hablar de experiencias? ¿Qué tal de hablar de lo que vives? ¿Qué tal? Creo que eso va a impactar. Y una cosa que estabas diciendo, que creo que para todos los que están escuchando, también tienes que someterte a lo que tu iglesia hace, ¿no? Porque algo que puede funcionar para nosotros tal vez no va a funcionar en El Salvador, no va a funcionar en Guatemala, no va a funcionar en México, no va a funcionar tal vez en tu región. Creo que tienes que respetar también qué es lo que hacen en tu iglesia. Si en tu iglesia es una vestimenta tal vez más conservadora, y si ahí es donde Dios te tiene, respeta y ama tu obra y trabaja lo que tienes que hacer. Creo que no hay nada más terrible que quieras venir no terrible, tal vez no hay nada más feo o frustrante que quieras cambiar algo y no puedes, estás como en contra de la marea. No sé si, claro, no sé si me explico. Sí. Por ejemplo, me imagino que tú dices, alguien que la iglesia, un ejemplo, no cree en lenguas y no cree en hablar en lenguas, pero tú las hablas. O sea, de alguna manera de llegar pero es que las lenguas y nadie las habla. O sea, un ejemplo, una iglesia bautista. O sea, que pienso yo que eso quieres, más o menos. O la manera de cómo creen, de qué es lo que ellos creen, la iglesia. Entonces no vas a ir en contra de eso. Por eso es que te decía, muchas personas usan YouTube y quieren ver lo mismo que pasa en YouTube, que pasa en sus iglesias. Sí. Entonces todo tiene que ver desde lo que ellos creen. Y sabes, es que vivimos en un tiempo de una generación que todo lo queremos ya. Queremos predicadores, evangelistas, queremos cantantes que bajen la presencia de Dios ya. Pero no quieren pasar un proceso. Y creo que lo que estabas diciendo tú hace ratito marcaba mi corazón, porque creo que ahora, yo al verme después de años atrás, todos los procesos, todos los desprecios, todo lo que he vivido hasta el día de hoy, te puedo decir que valió la pena. En ese tiempo no valía la pena. En ese tiempo estaba como, no, ya estoy cansado, ya no quiero escuchar a nadie, estoy, cansado. Pero hoy puedo decir, valió la pena. Porque ahora yo entiendo mi asignación, Robert. De hecho, el sábado lo estaba compartiendo. Y mi asignación, fíjate que bien interesante, mi asignación es poder recibir a los que han sido quebrados adentro de la iglesia. Okay. Porque yo fui quebrado adentro de la iglesia. Como hijo de pastor viví tantas cosas, lo he mencionado en algunos podcasts atrás, rechazos. Yo no podía entrar a ningún grupito. Haz de cuenta que era ese niño raro que no podía entrar a ningún grupo. ¿Por ser el hijo del pastor? Por ser el hijo del pastor, Okay. por ser menospreciado. Sí, bro. Entonces, y también siendo un niño que era muy hiperactivo, que siempre andaba de aquí para allá. Y bueno, mi proceso no fue tan fácil, pero ahora puedo entender, ahora puedo abrazar a ese joven, ahora puedo abrazar a esa persona que se ha sentido quebrada adentro de la iglesia. Porque hay dos grupos de personas que están quebradas. La gente que viene del mundo y que viene quebrado y que ya están cansados del pecado y cansados de todo eso y quieren una vida nueva. Y también tenemos una generación que está quebrada adentro de la iglesia, que no están cumpliendo los propósitos de Dios porque están quebrados. Entonces creo que ahí es donde parte mi asignación. Independientemente de lo que hago en la música y todo eso, creo que ahí parte lo que yo hago. Qué padre. Yo siento que cada vez que yo hablo contigo, como que puedo ver como una madurez, porque te conozco desde hace años cuando platicábamos y compartíamos experiencias, pero hoy es diferente. Entonces yo creo que vale la pena que uno pueda ser procesado.
porque a veces pareciera ser que no tomamos en cuenta el proceso. Y el proceso es lo que va a hacer que tú seas mejor, tu mensaje sea mejor, tu servicio sea mejor a Dios, lo que tú hagas que tenga que ver con Dios. Y aún como persona, uno crece y uno aprende a valorar cosas que uno no valoraba antes. Sí. Entonces, uno quisiera, como tú dices, ver las cosas así rápido. Ya quiero estar en las naciones, ya quiero servir a Dios, ya quiero. Pero tiene que haber un proceso y disfrútalo. Si tú me estás escuchando y eres una persona que tú quieres predicar, que tú quisieras estar en otro lugar, está bien. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena cosa desea. O sea, el que anhela un liderazgo, el que anhela servir, estás anhelando algo bueno. Aún Pablo dice que el que está pidiendo por un don, que pida el mejor. No que pidas lo peor, dice, pide lo mejor. Entonces, cuando uno pide a Dios, uno tiene que pedir lo mejor, pero hay que entender que hay un proceso. Es un proceso. Disfruta tu proceso. Independientemente de lo que estás, en qué tiempo estás, disfruta tu proceso. Y quiero que antes que terminemos, no sé, ¿cuál es tu manera de preparar un bosquejo? De preparar tu prédica. Por ejemplo, aquí te va el mío. Mi introducción, 3 puntos y mi conclusión. Así. Ese soy yo. ¿Cómo tú lo haces, bro? ¿Cómo tú lo haces? Bueno, yo pienso que primero que nada, mis mensajes son muy temáticos. Espérate, me escuché muy tradicional, ¿verdad? mi introducción, mis 3 puntos. Y ahorita me está escuchando y digo, híjole, me estoy convirtiendo en lo que no quiero. O sea que te estás convirtiendo en aquello que un día juraste matar. No, yo creo que... Es que mira, esto es lo que yo creo, bro. De alguna manera, yo creo que todos tenemos diferente gracia. Dice la Biblia, la multiforme gracia de Dios. Lo que tú tienes, a lo mejor yo no lo puedo hacer como tú lo haces. Y tal vez Sammy tiene una manera de compartir el mensaje de una manera diferente. A lo mejor un ejemplo, él es más cómico y él puede usar eso a favor para atrapar la atención de los jóvenes. Correcto. O sea, yo no creo que la gente tiene que predicar como yo, ni yo predicar como los demás, sino que lo que tú tienes, úsalo a favor para bendecir la vida de las personas. Y ¿sabes qué? Esto me llama mucho la atención porque tenemos un Dios tan creativo. Por ejemplo, te cuento algo rapidito. Por ejemplo, yo adoro, a mí me encanta adorar, me encanta tocar música. Y antes de predicar, me encuentro, no sé si es porque soy músico o adorador, pero me encuentro que cada vez que voy a predicar, yo tengo que adorar primero. No sé por qué. But I need to tap in. Necesito como entrar a esa, se pudiera decir, atmósfera, ambiente, a ese tiempo donde dices, de aquí soy, aquí vengo con todo. Exacto. Soy yo. Pero hay personas que no, hay personas que le dan en el momento en medio de los anuncios y que pa, y le dan con todo. Yo admiro eso, man. ¿Sabes? Hay algo que no me gusta, es cuando me invitan a predicar y está la alabanza y después los anuncios y después... Josué, que venga la palabra. Yo no me encuentro. No sé. Oh, ya te entendí. ¿Sí me entiendes cómo? Necesitas volver a crear la atmósfera. Correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y creo que es por lo mismo. Creo que como eso para mí es como ese puente donde me conecta a Dios. Claro. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, hace poco... ¿No soy el único? Estaba predicando en un evento hace poco. Ok. Y haz de cuenta que de repente le digo a alguien que pase al piano. Okay. Y pasa un hermano. y yo nunca me imaginé que el hermano tocaba piano. Pero de repente el hermano comienza y se deja usar por el Señor. Bien rico. Una cosa impresionante. Y haz de cuenta que empiezo yo en la... Tú sabes, llega ese momento cuando terminas tu mensaje, está fluyendo el piano. Pero de repente el hermano, por estar pensando más en otras cosas, porque estaba grabando... El hermano deja el piano y se va a la cámara. Yo así como que sentí, no sé si a ti te ha pasado, pero yo sentí como que me cortaron, pero, o sea, Póngale 0 a ese músico. Sí, o sea, una cosa impresionante. Entonces, como que no queriendo lo regañé, como que no queriendo. Lo exhortaste, Maro. Sí, le digo, hermano, por favor, regrese al piano. Porque estaba trayendo una atmósfera muy rica, una presencia de Dios muy rica. Entonces, para mí eso es muy importante, que haya una atmósfera correcta. Una vez llegué a una iglesia donde básicamente les tuve que decir, rompamos la atmósfera.
porque ese lugar parecía que estaba muerto. Entonces le digo, vamos a adorar a Dios. Vamos. Para mí el mensaje lo dejé a un lado por un momento y yo sentía que tenía que adorar a Dios. Y entonces nos metimos y sentí yo, ¿sabes cómo yo me imagino? Como cuando alguien está haciendo surfeo. Y vas como entre la ola, así que hasta puedes agarrar la ola así, ¿no? Bueno, yo lo he mirado en comerciales porque yo no hago eso. Yo pensaba que surfeabas, bro. Pero haz de cuenta que cuando yo estoy fluyendo así en el mensaje, así siento que yo voy. Pero cuando hay una atmósfera correcta. Cuando está los que creemos en eso, porque hay personas que no creen. Claro. Pero para ya responder la pregunta que me hiciste, para mí es muy importante tener un tema en mi mensaje. Para mí es muy importante porque siento yo como que no estoy hablando de nada. O sea, ese soy yo. Tengo que tener un tema y decirle a la gente, de esto vamos a hablar. Y no sé, me gusta a mí empezar con una anécdota, una ilustración. Claro. Algo que atrape. Como introducción. Sí, algo que atrape la atención de la gente. O una anécdota personal. Buenísimo. El otro día yo iba caminando y me pasó esto y bla, bla, bla. Porque se dice que en un mensaje, los primeros 15 segundos son... O sea, de vida para la atracción de la audiencia. Exacto. O sea, es determinante eso, que tú lo hagas para tú poder atrapar la atención de la gente. Claro. Y después de ahí, pues tú sabes, como dijeras tú, mis 3 puntitos y si les va bien, les echo un extra, ¿no? Un pilón. Igual. Y una buena conclusión, porque tienes que concluir tu mensaje para que la gente pues haga una decisión. ¿Sabes una cosa, Robert? Creo que algo que me gustaría añadir también, y eso es para todos, para mí, para ti, para todos los que nos están escuchando, si en algún momento tienes la oportunidad de predicar, de comunicar, no olvidarnos lo más importante, que es presentar el plan de salvación. Claro. Y creo que muchas veces se nos pasa de largo. Muchas veces somos como egoístas, se pudiera decir, porque obviamente ya lo tenemos nosotros y ya nosotros somos salvos y ya tú te vas a tu casita, te tomas tu café, te tomas tus galletitas a dormir y ya sientes como que... Estuvo bueno el servicio. Pero no olvidar de que si hay una persona que escucha el mensaje y reconoce al Señor como su único Salvador, valió la pena. Así es. Y eso fue todo. Independientemente si aceptaron esa noche 10, 1000 o solo una persona. Y creo que eso es algo que me gustaría mencionar, que no se nos olvide nunca, que cada vez que podamos presentarnos y independientemente de lo que hagas o a dónde prediques, que puedas hacer eso. Así es, amigos. Bueno, pues se nos ha acabado el tiempo. Esperemos que este podcast les haya encantado y que platíquenos sus experiencias. Hace poco me estaban regañando que por qué no contestábamos los comentarios, porque me dicen, ¿por qué nos dicen que comenten? Y le digo, es que a veces pues están por todos lados y no podemos contestarle a todos, pero sí los vemos, amigos. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por darle like, muchas gracias por suscribirse. Queremos que nos ayuden a crecer, amigos, en menos de un mes queremos ser 100. Queremos ser 100. Ya casi estamos llegando por ahí. Entonces, ¿cómo te puedes unir a esto? Conectándote y compartiéndolo con alguien, porque así juega esto, mira, es como una bolita de nieve. Tú lo compartes con tu amigo lo comparte con tu amigo, y así se va dando, conociendo el mensaje y también conocer nuevas personas. Gracias por escucharnos. Esto es Chisme Santo, más reales que nunca. Yes, let's go.